Buenos días a todos. Un día más nos encontramos a través de esta nueva herramienta que hemos aprendido todos a utilizar casi de la noche a la mañana. Soy Pilar Riaño y estoy al frente de modaes.es. Muchas gracias, como siempre, por compartir este ratito de vuestro día con nosotros. Como sabéis, lo explicamos cada vez. Hace ya bastantes semanas que, bueno, intentándonos adaptar a este nuevo entorno en el que nos ha tocado vivir y en el que estamos, en esta situación que estamos atravesando, pusimos en marcha estos encuentros con el objetivo de seguir aportando conocimiento al sector e intentar dar una dosis de optimismo con ese hashtag que utilizamos, que es el de ya queda un día menos. Estas sesiones han discurrido a lo largo con dos formatos. El primero fue Zoom In en tiempos del coronavirus, donde diferentes expertos nos fueron explicando cómo se iba o cómo estaban viendo la transformación del sector en diferentes ámbitos. Y ya llevamos 3 semanas con voces para la recuperación que impulsamos de la mano de Checkpoint, que es un partner de larga tradición en modaes. En este formato estamos entrevistando tanto a ejecutivos como a directivos, como a expertos del sector, pensando en el día después, en cómo va a ser esta recuperación que cada vez está más cerca. Ahora os presento a la ponente de hoy, que nos hace muchísima ilusión tenerla con nosotros y compartir con nosotros con ella este ratito. Os recuerdo, en la barra de abajo tenéis el espacio de Ask a Question. Si tenéis preguntas, por favor, lanzadlas por ahí, no por el chat, que si no luego cuesta muchísimo encontrarlas. El formato, como siempre, yo le lanzaré preguntas y después recojo las vuestras. Os presento. Bueno, ella es Adriana Domínguez, que, como os decía, es un placer que comparta con nosotros este ratito. Es consejera delegada de Adolfo Domínguez, una de las compañías españolas más conocidas en todo el mundo. Lleva trabajando en la empresa desde el año 2000. Es licenciada en empresariales internacionales por ICADE y ha desarrollado dentro de la compañía una trayectoria, podríamos decir que ascendente, ¿no? Primero estuvo en el departamento de perfumes y comunicación. Después pasó a ser directora general y ya en 2017 fue nombrada consejera delegada y es la persona que está al frente hoy en día de Adolfo Domínguez. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación, me hace mucha ilusión. Genial. Oye, pues como decía, yo te voy a ir lanzando preguntas y a partir de ahí ya pasaremos a las preguntas de los asistentes de hoy. Cuando empezamos este ciclo, la desescalada o la vuelta a la normalidad parecía todavía muy, muy lejana. Lo cierto es que contigo ya tenemos un horizonte un poquito más claro y estamos a punto, parece, ¿no?, de volver a la normalidad. No sé si nos puedes contar, con esta perspectiva de que cada vez está más cerca el final de esta situación que estamos viviendo, ¿cómo habéis vivido estas últimas semanas, estos últimos meses? Pues la verdad que yo creo que, como todos, el impacto inicial pues fue muy fuerte. La incertidumbre de no entender muy bien cómo abordar el problema, tampoco entender la dimensión que iba a tener. Realmente nosotros al principio, cuando cerramos, yo me acuerdo cuando decidimos cerrar la primera tienda, que fue la de Fuencarral de Madrid, porque había un caso de una dependienta que había dado positivo. Entonces tomamos la decisión de cierre en Madrid en general, 24 horas antes que el Gobierno ordenase el cierre, con lo cual ha sido todo muy, pues con un sentido de urgencia y un sentido de ir comprendiendo la situación. Y la verdad que cuando cerramos teníamos una sensación de que iban a ser 2 semanas, esas 2 semanas iniciales que anunció el Gobierno. En lo que se ha convertido luego realmente es algo que nos ha llamado muchísimo la atención, que vamos reorganizando nuestras estructuras en base a eso, porque cada semana que pasa la empresa tiene que reorganizar nuevos procesos. Entonces, que van desde, si hubiéramos cerrado 2 semanas, de alguna forma retomábamos donde lo hubiéramos dejado, pero ahora ya no podemos hacer eso. Entonces, hoy en concreto estamos abriendo un grupo de tiendas en España, ya abrimos en Portugal. Entonces, cada día es un día nuevo. Yo creo que lo que es muy importante es, aparte de leer las noticias, ver todo tipo de documentos que hacen las grandes consultoras mundiales y, cómo no, también redes sociales, ir tomando la temperatura del clima social, de qué está pasando en la calle. Y luego, pues a nivel de los que quedamos trabajando, en nuestro caso, muy rápidamente fuimos de las primeras empresas que aplicamos un ERTE, que es un ERE temporal, ¿no?, por causa de fuerza mayor.
y que en nuestro caso era clarísimo porque tenemos una trayectoria de recuperación de los últimos 3 años que no nos permite márgenes de decir, oye, pues vamos a ver. O sea, teníamos que aplicarlo desde el primer momento. Entonces, un periodo intenso. Oye, a ver, hemos estado con diferentes empresas de diferentes tamaños, pero lo cierto es que es la primera compañía cotizada con la que hablamos. No sé si se vive diferente siendo una compañía cotizada, una situación así. Yo creo que en lo que se nos aplica aquí es que, por supuesto, a nivel de publicación de datos, nosotros estamos obligados y, por tanto, somos mucho más transparentes en de verdad cómo van las cosas trimestre a trimestre. De hecho, estamos a punto de publicar en breve las cuentas anuales, y las semestrales antes que esto. Yo, en la gestión diaria de una crisis no afecta el estar en bolsa o no. Pero sí que nos afectan los tiempos. Nosotros tenemos unos tiempos de publicación que ya la CNMV ha cambiado por completo, lo cual nos ha dado un balón de oxígeno. ¿Esto en qué se aplica? En que, por ejemplo, los cierres se han ampliado, es decir, podemos cerrar las cuentas en periodos diferentes a los que eran antes de esta situación. Y esto significa que hemos podido, por ejemplo, descender la cantidad de gente que trabaja en el departamento de contabilidad. Es decir, nos ha permitido reorganizar de verdad la estructura. Pero yo diría que en el día a día no afecta mucho más allá que eso, siendo que como mi afán y lo natural es de transparencia, sí que estamos teniendo reuniones que no son consejos, pero sí que son reuniones del consejo para mantenerles informados. Y siempre está el feedback que los consejeros, que son gente que tienen una larga trayectoria profesional, pues nos pueden dar algún tipo de feedback acerca de en qué dirección ir, ¿no? Lo decías antes, Adolfo Domínguez es una compañía que en los últimos trimestres ha ido hacia arriba, llevaba una trayectoria ascendente. No sé qué escenario dibujáis a partir de ahora, cómo va a cambiar el sector, qué va a pasar. Pues varias cosas. Yo creo que por un lado nos ha resultado en un primer momento muy abrumador porque, claro, justamente la trayectoria que llevábamos, ¿no?, era de salir a flote y entonces llega esto que, por supuesto, lo cambia todo. Pero al mismo tiempo también es verdad que tenemos un equipo muy curtido en crisis management, ¿no? En management de crisis, con lo cual somos bastante duros, tenemos el cuero grueso y lo hemos cogido con rapidez y sobre todo yo creo que algo que es importante en una crisis como esta, que es no quemar tesorería, es importante tomar decisiones muy rápido, analizar muy rápido y yo creo que eso es algo que llevábamos ya un tiempo haciendo y por tanto hemos seguido en esa dinámica acelerándola quizás. Y si estábamos ya a punto de ponernos cómodos, pues seguro que no. Y luego la otra cosa que yo diría que lo cambia todo es a nivel de consumo, por supuesto que en ese día después la forma en que las personas se relacionan con el consumo en general y con algo lúdico como es la compra de ropa en particular. Yo tengo la esperanza de que un cambio que ya se estaba produciendo hacia un consumo más responsable. Creo que esto, igual que la digitalización, igual que el teletrabajo, yo creo que la sostenibilidad tiene un en este momento. Creo que hay personas, por ejemplo, me encantó, una de las anécdotas que más me ha llamado la atención en este periodo es un americano que es de una sociedad pues, muy consumista, donde para moverte cualquier cosa tienes que gastar dinero. En España es más fácil no gastarlo, ¿no?, y pasártelo bien o tener vida. En América es muy difícil. Entonces, un americano decía, he pasado una semana entera y no he gastado ni $1. Dice, es la primera vez en mi vida, ¿no? Entonces, estas cosas, más allá de que sea un reset, ya veremos cuánto de reset es para la industria y para las personas, ¿no? Esto es como cuando haces un ayuno, ¿no?, y luego pues no cambia todo radicalmente. Pues hay un periodo en que te replanteas y hay cosas que se reubican, niveles de lo que sea, pero no son cambios radicales. Pero sí que creo que es un acelerón hacia algo que nosotros ya estábamos haciendo, que es querer evolucionar hacia lo que realmente en esencia siempre hemos sido, que es una marca de diseños atemporales, con calidad y esenciales. Y sí que creo que es el momento de lo que nosotros somos. Oye, hablabas de cómo va a reaccionar el consumidor en la anterior crisis. Si pensamos lo que pasó, hubo una polarización muy grande entre el lujo, la gama más alta, y el low cost más extremo. Teniendo en cuenta la crisis económica que viene, que va a ser enorme, la cantidad de stocks que tienen las marcas, ¿tú crees que esto se va a reproducir también en esta nueva situación que vamos a vivir? Pues mira, yo me inclinaría a pensar que todavía es pronto
para que se reproduzca exactamente lo mismo de la crisis de 2008. Porque los modelos del consumidor en moda y en todo lo demás son cíclicos. Es decir, lo que se pone de moda luego cae de moda y lo contrario está de moda. Entonces, todo es un ciclo. Yo creo que es demasiado pronto porque es la misma gente. Tiene que cambiar la generación para que abracen, para que sientan algo que ya sucedió como algo nuevo. Entonces, yo creo que vamos hacia un modelo diferente a este. Yo me inclinaría a pensar que una palabra, también un branding, es que los americanos son tan buenos brandeando los movimientos, pero hay una palabra que se dice the immunized consumer, que es el consumidor inmunizado. Es decir, un consumidor que ya no es tan susceptible de que se le empuje en dirección del deseo hacia un producto, ¿no? Que es algo que maneja muy bien el lujo, por ejemplo, y maneja muy bien el fast fashion. Entonces, yo creo que si lo que buscamos es controlar lo que consumimos, si nos hemos dado cuenta que en los armarios ya tenemos bastante, a lo mejor estamos ya en un momento contracíclico de todo eso, de decir, oye, pues a lo mejor no hay tanta presión de estatus, de llevar logos, de llevar cosas que signifiquen algo más allá de lo que tú eres. Es decir, ¿y por qué no miras cuál es tu estilo, cómo tú te sientes bien, qué ropa es cómoda, cumple con los requisitos de tu vida y apuestas por esa? Entonces, yo creo que sí que el trend, los trendsetters, que es a quien todo el mundo sigue luego, sí que creo que van hacia una moda más consciente. Y más consciente del mundo y del planeta, esta otra crisis que tenemos en marcha, pero también conscientes de quién uno es decir, de ser respetuoso con uno mismo. Y estar cabalgando siempre en el fast fashion, en el consumo de que me están vendiendo algo nuevo, impulsando a comprar cosas nuevas, o lo mismo, el empuje hacia marcas que más es más y que sean muy simbólicas y muy significativas, yo creo que hay un espacio para un consumidor consciente en este momento. ¿Y no crees que la urgencia o la gravedad de esta crisis económica puede hacer que nos olvidemos de esa conciencia de la situación que está atravesando el mundo, que al final era lo que vivíamos hasta hace 3 meses, era el mayor problema que teníamos? ¿Puede quedar en un segundo plano por este otro gran problema que vamos a tener? Yo he leído un documento que ha sacado McKinsey, lo he leído a través de Business of Fashion esta mañana, y decía que todos los indicadores de sostenibilidad están subiendo por parte del consumidor. Es decir, que la apetencia por la sostenibilidad está creciendo en países desarrollados. También es cierto que en muchas ciudades durante este periodo se ha visto el cielo azul por primera vez, en ciudades chinas incluidas. Y esto es algo muy significativo, ¿no? Porque cuando se vuelva a ensuciar mucho el aire, cuando tengas que llevar mascarillas simplemente para respirar bien, para no contaminarte, hablo más de Asia, yo creo que hay reflexiones que uno se hace acerca de qué modelo, qué mundo queremos vivir y saber, además, que se puede cambiar, se pueden frenar las cosas. Yo, que vivo entre Galicia y Madrid, en Galicia no tengo un problema de contaminación, pero en Madrid lo veo todos los días. Entonces, sí que pues los acelerones que se han pegado en los últimos años de impulsar el coche eléctrico, bicicletas, o sea, transporte público, que los autobuses vayan a base de gas natural. O sea, sí que vas viendo como que se va limpiando la ciudad de humo. Entonces, yo creo que es una tendencia que no hay quien la quite. Pero esto, claro, es desde el punto de vista del consumidor, pero y desde el punto de vista de las empresas, o sea, la urgencia por solucionar esta crisis tan dura que se está viviendo, ¿crees que puede hacer que dejen esta transformación para otro momento? Desde luego que hay cosas mucho más urgentes como organizar tu curva de tesorería, organizar las colecciones, cancelar muchos pedidos que ya no van a poder estar o trasladar. Todo eso hay que hacerlo mucho antes, pero yo diría que más o menos es tan urgente que casi todos lo hemos hecho y ahora viene el gran siguiente. Entonces yo creo que a nivel de directivos lo urgente nunca se puede comer lo importante. Y si hay una tendencia tan importante que viene desde la generación Z, los millennials también, y la generación X también abraza bastante la sostenibilidad, yo creo que de esta crisis se sale con innovación, de esta y de cualquiera. Es decir, estando exactamente como éramos los que éramos, no creo que sea el momento. Entonces sí que hay oportunidades para nuevos players, gente que tenga un proyecto realmente innovador, y también es cierto y muy triste
que esta crisis se va a llevar muchas empresas, muchas tiendas por delante. O sea, hablando del mundo textil, muchos pequeños van a desaparecer. Y a mí esto me recuerda un poco a algo que me dijo mi padre hace unos años, que yo tengo una serie de amigos que son diseñadores en Madrid y él me decía, ¿sabes, Adriana? A mí me da mucha pena que cuando yo era joven, o sea, él montó la empresa pues en los 70, 74, 75, 76, dice, y era difícil hacer moda y ser pequeño en aquella época. Dice, pero es que ahora es casi imposible, porque ahora esto está ahogado por los grandes. Entonces sí que me parece triste que una ola, un tsunami como es este, acabe de barrer a pequeños players. Entonces, yo una vez más creo que el consumidor es muy importante en toda esta ecuación. Podemos decidir cómo queremos consumir. Entonces, igual que, por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha un podcast y el primero es con Javier Goyeneche. Es una marca distinta, es una marca de moda, es un competidor. Pero no, ahora mismo yo creo que no es de competidores, somos colegas y hay proyectos que merecen la pena apoyar. Y creo que los consumidores tienen que darse cuenta del enorme poder que tienen para hacer que la industria vaya en una dirección u otra. Oye, siempre se dice que la moda es uno de los grandes embajadores de la marca España en todo el mundo, pero obviamente es en las dos direcciones. La marca España también impacta directamente en la moda y obviamente en una marca de diseño de autor como la vuestra más. No sé en qué posición crees que queda la marca España en el momento actual. ¿Está más fuerte? ¿Está más débil? ¿Está igual? ¿Cómo os va a impactar de alguna manera esta situación? Yo creo que el peor momento para la marca España ha sido cuando liderábamos esa curva terrorífica, ¿no? que hemos liderado. Lo que pasa es que ya no es el caso, ya hay otros países que nos han sobrepasado. La duda sobre cómo España lo gestionó tanto políticamente como sanitariamente, luego ves que otros países pues lo han hecho de otra forma, pero acaban con cifras parecidas a veces. Entonces, que las cosas se pueden hacer mejor siempre es verdad. Pero yo creo que el foco que hubo sobre España en un momento dado ya no lo hay internacionalmente y creo que no se aplica a este sector, al sector de la moda. Otra cosa es lo que viene, es decir, la recuperación económica. Si un país se descalabra por completo económicamente y no encuentra las fórmulas y el consenso social para poder cambiar leyes y cuando hablo de leyes hablo de flexibilidad laboral, que ya se está trabajando a través de los ERTEs, que se ha ampliado un poco más con la idea de preservar empleo, pero también con respecto a, yo diría que el caballo de Troya ahora mismo, o sea, el gran problema que tenemos en la industria textil, diría que es el tema de los alquileres de local comercial. No hay regulación que nos ampare, entonces estamos en una situación donde no hay ingresos, son alquileres carísimos en high streets, en prime location, en calles principales y está sujeto a negociaciones individuales. Y si alguien ha negociado alguna vez con un fondo de inversión, no hay negociación posible. Es decir, este es el contrato, me da exactamente igual. Entonces, lo que no puede ser es que haya solo un grupo de personas, las empresas, ¿no? Las marcas, que asumamos el 100% del golpe o los trabajadores. O sea, el golpe hay que distribuirlo porque si no hay muchos que no salen de esta. ¿Vosotros cómo habéis trabajado con el tema de los alquileres? ¿Negociando local a local? Sí, hemos negociado local a local. En algunos casos hay grupos, o sea, hay grupos con los que tenemos varios locales. Lo que pasa es que yo diría que habiéndole dedicado las últimas 3-4 semanas, cuando ves cómo se han ajustado y cuando ves cómo va a ser la vuelta, porque además cada semana trabajamos con una idea totalmente distinta de cuánto va a durar esto. Entonces, dependiendo de lo que dure, el impacto de tesorería es completamente distinto. Entonces, sí que yo creo que estamos un poco en un lugar donde esa parte de la ecuación no lo ha entendido, no lo quiere entender, no quiere asumir su parte y la indefensión es grande y por eso grandes grupos como Tendam, como el Corte Inglés, como Gap han tomado decisiones unilaterales de suspender alquileres. Nosotros, a nivel Adolfo Domínguez, estamos liderando una asociación que se llama MICA y otra más, donde Fernando Trebolle, que es un histórico de nuestra casa y que es el que montó un poco la asociación hace muchos años, la ha resucitado para unar a todas las marcas, y ya creo que somos 70 marcas,
con el mismo problema para llevarlo al gobierno y que haya una legislación al respecto. Y la legislación podría ser tan simple como permitan la rescisión de los contratos. Y en cuanto eso se haga, entonces de repente todo el mundo negocia, ¿sabes? Porque si no negociar es difícil con quien no tiene por qué hacerlo. Sí. Oye, están empezando ya a salir resultados de las grandes cotizadas del primer trimestre y, bueno, esta mañana salía Ferragamo, ¿no? Y ya decía que el travel retail y el hecho de que no haya viajes le tocan de lleno y que, pues, categorías como perfumería es la que más está cayendo o donde más está cayendo. No sé cómo crees que va a afectar al sector este hecho de que no haya turismo o que haya poco turismo y que el travel retail esté prácticamente desaparecido. Bueno, eso va a durar, ¿eh? Eso es probablemente lo que más tardemos en recuperar, lo que es el turismo y el cambio de fronteras, el cambio de países. Para España es muy serio. Ahí yo lo único que diría es que, si bien para nosotros el consumo, cuando hablamos de España, el consumo de turismo siempre te alegra mucho la cuenta, no somos dependientes. Nosotros tenemos 391 tiendas en 22 países y nos compran los locales. No tenemos un modelo como el lujo basado en el turismo y en el cambio de país. Con lo cual, en nuestro caso concreto, no nos afecta tanto, afectando todo, claro, porque al final el turismo y el poder viajar también tiene una parte que ver con confianza, ¿no? Con la confianza en el sistema y la confianza en la economía, y eso sí que afecta pues las necesidades de vestimenta. Al final, Adolfo Mío es una marca que, tal como la estamos rediseñando, es una marca at work, es una marca que la gente utiliza especialmente, pues, para ponerse especialmente guapa o lo que sea para un evento, y el evento habitual es el trabajo. Entonces, si no tenemos eventos, si no viajamos, si no hay esa necesidad de presentación personal, pues evidentemente por ahí sí que es un impacto. Otra de las grandes dudas, aunque ya se empieza a desvelar o se empieza a conocer un poco más cómo va a ser, es la tienda, ¿no? ¿Cómo crees que van a ser las tiendas y cómo va a ser la distribución de moda en esta nueva fase? ¿Qué canales van a subir? ¿Qué canales van a bajar? Pues yo creo que vamos hacia cada vez más 360, es decir, que no importe tanto el canal y unificar la experiencia de compra en estés donde estés. Nosotros en concreto lanzamos un proyecto dentro de una semana que tiene que ver con inteligencia artificial y que era un proyecto puramente digital. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias, lo vamos a habilitar también dentro de las tiendas, porque hay veces que, si personas se sienten más o menos cómodas probándose ropa en tienda, podemos transformar la experiencia. Aunque vengan y traten la tienda como un showroom, podemos hacer una transferencia del proceso de compra a una experiencia digital, es decir, a mandártelo a casa, lo pruebas allí y nos devuelves lo que no te encaje, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento de muchísima innovación. Y nosotros, bueno, ya teníamos en marcha una serie de proyectos que cambian por completo como llegamos al cliente, que no te puedo anunciar ahora, pero los tenemos y seguimos con el mismo calendario. Es más, yo creo que acelerado porque hay que llegar a la gente de cómo sea el mundo en este momento. Y si el mundo es así, al final la ropa nunca entrará en crisis, en el sentido que no vamos desnudos, siempre habrá necesidad de vestimenta y además la ropa es una segunda piel, con lo cual tiene muchísimo de expresar tu personalidad, quién eres, y por eso las marcas existen, porque las marcas al final son un conjunto de valores y un conjunto de promesas que encajan más o menos con tu personalidad. Entonces tú tienes que buscar las que encajan contigo. Y siempre habrá, es una relación que siempre va a existir. La cuestión es llegar pues con toda la agilidad de las empresas de Silicon Valley. Si yo diría algo que estamos haciendo de verdad en esta empresa, es transformando los equipos para ser cada vez más californianos. Estamos en California, o sea que somos California. Oye, hablando de equipos, me comentabas antes que acababas de hacer una reunión por plataforma con el equipo directivo. No sé cómo debe ser el equipo directivo que gestione una situación como esta. ¿Tiene que ser igual que el de antes? ¿Vale la misma gente, el mismo tipo de gestores? En nuestro caso sí que funciona el mismo equipo, porque ya era un equipo que diseñamos especialmente para una crisis. Entonces, las crisis se parecen en sí en cuanto a cómo las gestionas, y es que tiene que ser, yo diría, una de las cosas importantes es la escucha.
y parece mentira lo difícil que es la escucha. Yo tengo un pasado de interpretación de actriz, yo estudié interpretación aparte de empresariales, y recuerdo, lo estudié en Nueva York y recuerdo que me dijeron que actuar es escuchar. Entonces, que es contrario a la acción, ¿no? Entonces, lo que precede una buena acción es una escucha muy, muy activa. Y te sorprendería ver la cantidad de gente y ejecutivos que no escuchan. Entonces, la escucha es importante para de verdad entender, para no estar basándote en prejuicios. Y luego yo creo que es muy importante el tipo de equipo que hemos montado nosotros es la transversalidad. Es decir, que sintamos todos la empresa como propia y que no estemos encerrados en feudos que son departamentos con sus presupuestos. Entonces, nosotros tenemos un comité de dirección donde alguien dice, oye, acaba de surgir esta oportunidad, creo que sería estupenda para la empresa, pero no tengo presupuesto. Y levanta la mano alguien en presupuesto. Yo me quito esto, que creo que es mucho menos interesante que lo que tú propones, y te lo paso y lo gestionas tú. Eso no sabes lo difícil que es conseguir eso en una empresa. Entonces, yo creo que este tipo de prácticas, esta flexibilidad, pues un espíritu democrático entre las personas, creo que nos hace más flexibles y, por tanto, más ágiles para gestionar las cosas. Dos últimas preguntas y pasamos al chat ya. Te nombraron consejera delegada en 2017. No sé si, sabiendo lo que venía, hubieras aceptado o si hubieras sabido que venía esto, no hubieras aceptado. Pues la verdad no sé qué es peor, lo que ya hemos pasado o esto que viene. Yo sí algo diría que me ha curtido. Si bien es cierto que cuando sucedió, o sea, mi sensación de incredulidad personal, de decir, no, o sea, no me lo puedo creer, no me puedo creer. Creo que tardé unos días en recobrarme, o sea, de ver como el destino divino, digo, no, esto no. Porque además mi padre diciendo, pues mira, todas las crisis que ha vivido esta empresa, creo que esta es la peor. Y yo, no. No, porque nosotros hemos vivido un incendio integral de nuestras instalaciones en el año 99, cuando salimos a bolsa al poco tiempo una OPA hostil, la crisis del 28 que nos cogió completamente sobreexpuestos. Teníamos, imagínate, 400 tiendas solo en España, aparte de 700 y pico en el mundo. Entonces, nos cogió en un momento en que estamos totalmente de ida e invirtiendo, y de repente la ola de la contracción de consumo vino en contra y nosotros nos quedamos atrapados en contratos de los que no te puedes salir y este tipo de cosas, ¿no? O tiendas que no están amortizadas, su decoración. Y diría que realmente el trabajo que yo he hecho estos últimos 3 años con todo el equipo es acabar de reajustar ese desajuste de la crisis del 2008, ¿no? Con lo cual es muy abrumador, pero no sé, yo me siento tengo un equipo estupendo, tienen muchísimas ganas, somos un equipo relativamente joven, tenemos mucha vida por delante y la verdad que es que vas a hacer todo, tirar la toalla, ¿no? Oye, que como es una empresa familiar en una parte, o sea, es la parte, el accionista mayoritario es mi padre, hay cosas que uno no se plantea. Tirar la toalla, no. En familia no, eso no se hace. Una última pregunta que les he hecho a todos los directivos que han pasado por aquí. ¿Qué le dirías a una persona que pensara que el sector de la moda está tocado de muerte, que no se va a recuperar? ¿Qué le dirías? Bueno, que creo que las cosas dependen mucho de la acción humana, que depende de cómo nosotros nos veamos como industria, como sociedad, depende de cómo nos esforcemos, de lo que inventemos, de cómo empujemos a nuestros políticos a gobernar en un sentido u otro, lo que exijamos como sociedad, esas caceroladas que se hacen, por ejemplo, por unos temas o esos aplausos al final. Tenemos como sociedad mucha capacidad de dirigir de tomar decisiones en qué dirección va nuestro país. Indudablemente unas decisiones llevan a unas consecuencias. Entonces yo creo que las crisis son cíclicas, si no es una cosa es otra. No es la primera pandemia, por desgracia, se refiere todo el mundo mucho a la de la gripe española, que no era española. Y la verdad es que nada es nuevo, todo, incluso en moda, todo va y todo viene, y yo creo que entender la historia y a veces un poco la meditación, ¿no? La meditación y leer historia te coloca en un lugar de relatividad, es decir,
las cosas van y vienen y aquí la cuestión es subirte a la ola y navegarla. Muy bien. Oye, pasamos a las preguntas de la gente que nos está escuchando. Dice Jorge, teniendo en cuenta que la omnicanalidad es cada vez más importante, ¿qué estrategias se están implementando para mejorar servicios como Click and Collect y cómo consideras que se debe enfocar la inversión en este aspecto? Nosotros a nivel de la experiencia de omnicanalidad no la estamos focalizando a través del Click and Collect. En nuestro caso estamos viendo, por ejemplo, el año pasado un crecimiento del canal online del 71%. Eso es muy por encima de la media. Entonces nosotros, para ganar, también por el trauma que hemos tenido de sobreexposición de tiendas físicas, queremos tener tienda física, pero casi como la tienda del futuro, que sean flagship, donde puedas hacer un despliegue de los valores de la marca, donde puedas llegar y aterrizar y tocar. Pero teniendo en cuenta que casi todo el mundo, la forma en la que compran hoy en día es sentado en casa viendo Netflix y haciendo otra cosa mientras tanto con el móvil. Y yo creo que eso hay que adaptarse, hay que abrazarlo. Y por tanto, yo lo que diría es que hay que aumentar muchísimo la calidad de la experiencia online y bajar a tierra siempre que el cliente quiera y lo necesite, pero no necesariamente intentando defender todo el fuerte de lo físico, sino también sabiendo retirarte puntualmente de sitios. Nosotros eso lo tenemos muy claro y en ese sentido tenemos dos proyectos nuevos que lo van a cambiar todo para nosotros y que son digitales. Uno lo lanzamos pues, en mayo y ahora mismo no tengo la fecha exacta y el otro en septiembre. Y lamento mucho no poder decir más. Pero ya lo veremos en todas partes. Mira, pregunta Jaime, ¿cómo plantea Adolfo Domínguez la estrategia para llegar a más clientes ante la expectativa de consumo sostenible racional? O sea, ¿cómo queréis ampliar esa base de clientes más concienciados en el consumo? Pues lo primero, en nuestro caso, teniendo el coraje de hablar del tema. Es decir, hay una conversación en la sociedad acerca de estas cosas y la forma en que las empresas podemos empujar este diálogo es, por ejemplo, utilizando nuestras campañas de comunicación para hablar de ello. No solo para hacer branding y hablar de tu marca o poner un producto muy bonito que quieres que sea el bestseller, sino realmente hablar de temas. Entonces, nosotros empezamos esto cuando lanzamos Sé Más Viejo, que hablábamos de, pues, a lo mejor 10 faldas, una falda que te dure 10 años, eso es sostenible, o a lo mejor tener cuatro camisas en tu armario son suficientes camisas. Es decir, empezar a cuestionarnos cómo nos relacionamos con la moda y cómo nos relacionamos con lo que ya está en nuestro armario. Luego hicimos otra campaña que se llama Piensa, luego compra, y la seguimos con una acción en los probadores, por ejemplo, donde había vinilos que ponían piensa si te sienta bien, piensa si es el color que te favorece, piensa si combina con lo que ya tienes, piensa si es tu estilo de verdad. Y si ya te lo has pensado y te gusta, entonces cómpralo. Y luego la última campaña que hemos lanzado justo antes de que sucediera esto, un mes antes, es la campaña de ropa vieja, donde hemos fotografiado prendas había prendas de 25 años, 30 y 40 en modelos actuales con una estética actual y un poco diciendo lo bueno, o sea, hay marcas que apuestan por lo duradero. Es decir, que lo duradero a nivel de calidad, pero lo duradero a nivel de estilo, que sea pertinente el estilo hoy, mañana y siempre. Eso existe, pero si todos preferimos apoyar una economía que está basada por completo en la caducidad que ya está implicada dentro del proyecto, pues esa es nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Y Adriana, al final, mira, yo este invierno pasado utilicé una gabardina de mi madre que tiene 30, 40 años. Eso quiere decir que este año no me he comprado una gabardina porque he rescatado esa. Eso quiere decir que no le he dado ventas a una empresa, pues como podría ser la vuestra. Claro, es compatible una cosa con la otra, porque al final eso también lo tenéis que tener en cuenta, entiendo, a la hora de plantear cómo va a ser el negocio. Por ser honesta, para nosotros la ecuación es no le compres al fast fashion, cómpranos a nosotros. Entonces, esa es nuestra ecuación, pero sí que es verdad que de llevarse a cabo masivamente lo que yo digo, hay una contracción de la venta. Pero también nos tenemos que cuestionar, y ya no digo como líderes de empresas, sino como
seres humanos que vivimos en un planeta si el crecimiento eterno es el modelo, porque es un poco correr hacia adelante, hacia el abismo, ¿no? Entonces, podemos comercializar otras cosas que no sean materiales, por ejemplo, contenido, como haces tú. Es decir, se puede ser moda y vender también cosas que no sean físicas. Y por otro lado, también se puede preservar más el margen, que es una dinámica de la que no hemos hablado, y por tanto que se preserve la estructura de la empresa, los empleos y todo lo demás, simplemente no comprando 5 y comprando 2, pero pudiendo tener márgenes que se adecúen a nuestro, vamos, a las estructuras lógicas y no una explotación, pues, de otra parte del planeta. Más pequeños, pero más rentables. Por ejemplo. Mira, pregunta Yolanda, que pregunta por la pregunta del millón de los últimos 2 días. ¿Qué te parece o qué opinas de la decisión del Gobierno de no permitir las rebajas en las tiendas? Pues me parece que el gran dilema que hay ahora mismo es preservar la vida, como se entienda eso, porque hay gente que ya cree que está preservada, o preservar la forma de vida de las personas, es decir, los empleos y de lo que come la gente y cómo pagan sus alquileres. Entonces, tiene que ser un equilibrio. De momento, y lo que es normal al principio de una pandemia, es priorizar por completo la vida, pero yo creo que hay un momento donde hay que tener muy en cuenta el descalabro que se está produciendo en la economía, porque yo creo que hay muchas veces que personas que toman decisiones no comprenden realmente los mecanismos de la economía y creen que esto es como, oye, te encierras, igual te aburres, sales a la calle y empezamos donde estábamos. Pero es que no empezábamos donde estábamos. Es decir, las empresas han tenido que seguir pagando una serie de costes, se endeudan de tal forma que no vuelven a levantar nunca la cabeza y toda esa gente que trabaja en esa empresa se va a la calle. Y entonces tienes el siguiente problema, que es una miseria absoluta y un país totalmente descompuesto. Entonces, yo creo que es un equilibrio difícil y en cuanto al tema de las tiendas, o sea, yo creo que deberíamos de confiar también un poco en las empresas y la gente que representamos lo que se puede llamar el capitalismo, lo que sea, es decir, que eso tiene un orden también. Si tú dices que las empresas solo pueden abrir con el 50% de la capacidad, pues no limites por otro lado, porque si limitas aquí, aquí y allá, por ejemplo, a nosotros con una tienda que tenemos en Madrid, que es muy grande, pero que hay que rentabilizarla. Entonces, bueno, pues solo tiendas pequeñas, pues abrimos una planta. Es una tienda facilísima de limitar porque es pequeñita, pero en muchas plantas. Cierras plantas. Y luego, que no puede haber más de X personas y que tiene que ser con cita previa, pues así. Pero no limites hasta la muerte, es decir, no limites hasta asfixiar por completo la industria privada, porque es que de eso depende el resto de la economía. Mira, pregunta Daniel por el e-commerce. Dicen, se fija en algo que decías tú antes, ¿no? Que la red de puntos de venta de la compañía no es grande y que tenéis presencia en el Corte Inglés. Pregunta si el canal online ha sido clave para compensar la falta de actividad en High Street estos días. Absolutamente clave, vamos, el único realmente. Salvo que es verdad que cuando nosotros hemos cerrado tiendas, China las abrió, por ejemplo, y tenemos tiendas en China. Entonces, sí que ha habido pues, países que cierran, otros que abren. En ningún momento hemos estado 100% cerrados a nivel físico. Y a nivel de tienda online hubo las primeras semanas un desplome absoluto porque la entró en cual es loco y sí que ha ido recobrando. Es verdad que con acciones puntuales, flash sale al principio para entrar un poco en dinámica y ahora estamos creciendo a doble dígito por encima del año pasado, cosa que por otro lado que es realmente lo normal porque el digital ya está creciendo un poco a ese ritmo de todos modos, con lo cual es normal estar haciendo esto, pero bueno, no compensa ni remotamente todo lo que has perdido en físico. Oye, una última pregunta. Pregunta Paula. Dice, Galicia ha sido desde hace más de 40 años cuna de la industria textil española. ¿Qué factores crees que se dan en la región para que esto sea posible? Y te añado yo, ¿crees que puede ser todavía más importante? ¿Se puede reindustrializar todavía más Galicia y, por contagio, el resto de España? Pues lo que sí que está sucediendo, o sea, lo que ha pasado en Galicia para que se dé este fenómeno, sinceramente me lo pregunto mucho y no tengo ni idea.
No lo sé, no lo sé. Lo he preguntado mucho y yo creo que nadie tiene un relato preciso y por eso se sigue preguntando mucho la pregunta, porque no nos damos muy por convencidos. En cuanto a qué podría suceder ahora, oportunidades, porque yo estoy entrenada en esa forma china de ver una crisis como una oportunidad, decir, oye, si esto es un reset, ¿qué nos permite repensar? Y en el mundo de la moda permite muchas cosas, permite repensar las temporadas, permite repensar las ofertas, los márgenes, muchas cosas. Porque ahora ya no tenemos, como hemos tenido que cancelar muchas colecciones, no tenemos la misma presión de stock y por tanto vamos a probar fórmulas nuevas. Y en cuanto a volver a repatriar a lo mejor a Galicia o a Cataluña, que también tiene mucha historia textil, decir que es verdad que esto, cuando se sacó todo para lejanía, toda la producción, no toda, pero una gran parte, se ha perdido oficio. Es decir, aquí hay 2 generaciones enteras que no saben coser y que no saben los oficios. Pero igual que se desaprende, se aprende. Pero dicho esto, y para no entrar en una dinámica pues que sea un PR stunt, ¿no? Una cosa de relaciones públicas que es que queda bien y nadie lo va a hacer, yo diría que lo que estuvo muy de moda, y por razones obvias, es el offshoring, el llevar las cosas lejos. Y ahora mismo se está hablando del right shoring, que quiere decir hacer lo correcto. Y lo correcto tiene que ver con el kilómetro cero, tiene que ver con la sostenibilidad, con poder trabajar con partners de producción que a lo mejor estando más en cercanía, sea España o sea Cuenca Mediterránea o Portugal, que es muy potente en lo textil, nos tenemos que preguntar qué han hecho y cómo lo han hecho para saber si podemos reproducir algunas cosas. Pero en general yo creo que no va a ser una repatriación de 5.000 empleos que se dan en otra parte, 5.000 empleos en España. Podría ser 5.000 fuera que se convierten en 200, pero de mucha más calidad y con mucha mayor automatización, como por ejemplo hay máquinas de 3D para hacer punto, el 3D printing, la impresión de 3D, es decir, habría que meter mucha más innovación, mucha más, me apetece un poco mencionar el ejemplo de Genealogy, los que están en el Levante, empresas que hacen mucha innovación, que creen en la sostenibilidad y que eso se hace mejor aquí que allá, pues porque tienes los márgenes, porque hay gente que apoya el proyecto como para hacerlo y aquí lo controlas mucho más, porque cuando las cosas están lejos, o sea, es más complicado controlar que los procesos sean totalmente 100% limpios y transparentes. Muy bien. Oye, Adriana, pues con ese mensaje o ese deseo de que se generen estos puestos de trabajo de valor añadido aquí, lo dejamos. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer y creo que hemos tocado casi todos los eslabones de la cadena de valor. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Un saludo. Y al resto, como siempre, Mauricio va a poner ahora el link para que podáis ver la grabación de la entrevista si la queréis recuperar, que estarán colgada en 15 minutitos. Durante mañana o pasado os enviaremos el programa de la próxima semana. De nuevo, muchísimas gracias de parte de Modaes y de parte de Checkpoint y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.